He estado orando al Señor por una palabra para hoy, porque hoy tenemos vigilia. Y hoy es un día muy especial porque cuando venimos a las vigilias, venimos a descansar en el Señor. El cuerpo se sacrifica, ¿verdad que sí? Pero nuestro espíritu descansa en el Señor. Y a eso le ha traído el Señor a usted en esta noche. A descansar en el Señor. Dios quiere que usted tome la postura del discípulo Juan. ¿Cuál fue la postura del discípulo Juan? El discípulo Juan era confianzudo. Amén. Le tenía una confianza extrema al Señor. Y el discípulo Juan hacía algo más de lo que hacían los demás. Y a eso nos llama el Señor. A que hagamos algo más. ¿Y qué fue eso algo más que hizo Juan? Se recostaba. Y más que descanso para su cuerpo, Juan descansaba su espíritu, su alma, todo su ser. Amén. Así quiere el Señor que descansemos hoy. Porque el Señor está dispuesto. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer algo más? ¿Algo más que los demás? Amén. La Biblia, la palabra de Dios en Lamentaciones, busque Lamentaciones, capítulo de número 3, versículo de número 25. Esta es una palabra maravillosa, la cual hoy va a confortar nuestra alma y va a vivificar nuestro espíritu. Porque quizás usted y yo estemos viviendo lo mismo que vivió el autor de este libro, el autor de este versículo. ¿Quién escribió Lamentaciones? Un hombre que se lamentó. Por eso se llama Lamentaciones. ¿Cómo sufría este señor? Sufría tanto que lloraba. Las situaciones que lo rodeaban lo hacían llorar. Yo no sé si usted, la situación que esté viviendo, le haga llorar. No sé. Pero este señor que escribió este versículo que vamos a leer, lloraba tanto que hasta le decían el profeta llorón. Amén. Se lamentaba. Y por eso este libro se llama Lamentaciones. Pero sin embargo, mire lo que escribe este hombre llamado Jeremías. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Uy, me gusta esta palabra. Está tan deliciosa esta palabra que les invito a leerla. Leámoslo todos. A la voz de 3, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Aleluya. Mis hermanos, para comprender un poco más esta palabra, necesitamos tener claro el contexto de este capítulo número 3 de Lamentaciones. Fue escrito por el profeta Jeremías, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuándo escribió Jeremías este versículo bíblico y este capítulo? Lo escribió en uno de los momentos más trágicos que vivió el pueblo judío. ¿Qué fue lo que pasó? Por allá en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, que era rey de ¿dónde? De Babilonia, invadió Judá y llegó y arrasó con una de las cosas que eran lo más importante para el pueblo judío. ¿Qué era lo más importante para el pueblo judío en esa época? El templo. Porque el templo representaba ¿qué? La presencia de Dios. Siempre
que nosotros valoremos la presencia de Dios, va a haber alguien que quiere quitarnos esa presencia. Siempre que nosotros tomemos como importante la casa de Dios, va a venir un ataque para sacarnos de la casa de Dios. Amén. Jeremías, y no solamente Jeremías, sino todo el pueblo recibió ese ataque por parte del ejército de Nabucodonosor. Resultado, el templo destruido. Resultado, el pueblo cautivo. Resultado, el pueblo llorando, sufriendo, lamentándose. Pero aquí hay algo que tenemos que analizar. Y es que Dios no nos permite vivir cosas sin antes anunciárnoslas. Amén. Sin antes advertirnos. Este sufrimiento que estaba viviendo el pueblo en general había sido advertido por Dios. Dios llamó al pueblo al arrepentimiento, a que volvieran su mirada a Él. ¿Y el pueblo qué hizo? No obedeció. Dios usó a un hombre llamado Jeremías para predicarle al pueblo y decirle: arrepiéntanse, busquen de Dios, dejen de vivir la vida como la viven. ¿Cierto? Busquen de Dios. Ojo a esto. ¿Cuánto tiempo vivió predicando Jeremías al pueblo? ¿Cuánto tiempo? No fueron semanas. No fueron meses. No fue un año, Andrés, ni fueron 2. ¿Cuántos años predicó Jeremías al pueblo diciéndole: arrepiéntanse, mire, busquen de Dios? 40 años. Y en esos 40 años, ninguno se acercó a Dios. Ninguno se arrepintió. Pero Jeremías no dejó de predicar. Porque es que la palabra de Dios se predica. Porque Dios quiere que el hombre proceda, ¿qué? ¿Pero lo obliga? No. Lo que Dios espera es que volvamos nuestra mirada ¿a quién? A Dios. Y como no se acercaron a Dios, no obedecieron a la voz de Dios, Dios cumplió lo que había dicho a través de Jeremías, que el pueblo iba a hacer. Cuando los judíos vieron que los ejércitos de Nabucodonosor venían, entonces ahí quisieron reaccionar. Ahora sí, vamos a la casa de Dios a orar, como decía Jeremías. Ahora sí, vamos a ayunar, como decía Jeremías, que nos invitaba a ayunar. Ahora sí vamos a congregarnos, como Jeremías nos invitaba a congregar, pero nunca fuimos. Pero ya era demasiado tarde. Ese pueblo pagó las consecuencias de cerrarle el oído a la voz de Dios, de endurecer el corazón al llamado de Dios. Consecuencia: esclavos. Siempre que Dios llama a una persona al arrepentimiento, siempre que Dios llama a alguien para que mire al trono de la gracia y ese alguien no presta atención, no se vuelve a Dios, va a parar en esclavitud. Va a pagar las consecuencias ¿de qué? De su desobediencia. Y entonces el pueblo esclavizado, el templo destruido, no tenían libertad. Y sin embargo, en ese contexto, Jeremías expresa su lamento, su angustia,
pero también da palabra de esperanza en la fidelidad de nuestro Dios. Yo creo, sin temor a equivocarme, que los que fueron cautivos, llevados a Babilonia, cuando veían al profeta, que también fue cautivo, le decían: venga, Jeremías, ahora sí háblenos de Dios, de Jehová, háblenos. Pero, hermanos, Jeremías también estaba cautivo. Y a esto le quiero yo guiar hoy. Aunque Jeremías estaba cautivo, el corazón de Jeremías estaba libre. A diferencia de los otros, que estaban cautivos físicamente y sus corazones también cautivos. Por eso el llanto de ellos era un llanto que demostraba tristeza y tribulación. Y el llanto de Jeremías era un llanto que demostraba su dolor, porque ya Dios les había hablado, ya Dios les había anunciado. Amén. Y en medio de todo, hermanos, de esa aparente ausencia de Dios en medio de ese pueblo, el profeta proclama lo siguiente de Dios. Dice este versículo número 25: bueno es Jehová. Ojo, aquí cambió el mensaje. Aquí cambió el mensaje. Porque el primer mensaje era ¿de qué? De arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Ahora aquí el profeta levanta su voz y ya no hace el llamado al arrepentimiento porque era demasiado tarde. Ahora lo que dice es: yo quiero recordarles que Jehová es bueno. Por eso dice el versículo 25: bueno es Jehová. ¿Para quiénes? A los que en Él esperan. Hermanos, dígame si no es difícil esperar. ¿Cuántos se desesperan cuando les toca esperar alguito? Es difícil esperar, pero ojo. Jeremías dice: si ustedes no prestaron atención cuando Dios los llamó para librarlos de esto, ahora toca ¿qué? Esperar. Es decir, soporten la situación que están viviendo. ¿Cuál era la situación? Esclavitud. Hermanos, ese es el mismo mensaje que hoy Dios nos trae a nosotros. ¿Cuántas veces Dios esta semana nos ha hecho el llamado de acudir a Él, de acercarnos a Él, de dejar de darle la espalda y darle el frente al Señor, de dejar de cerrarle el oído y abrirle no solamente el oído sino el corazón para que Él se entrone? Y no hemos querido prestarle atención ni obedecerle. Y es por eso que Dios nos permite que caigamos en situaciones difíciles, duras. Amén. Y Dios espera que en medio de esa situación dura y difícil, nosotros hagamos lo que dijo Jeremías, que es esperar. Esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué? ¿Qué es lo que usted espera cuando está metido en un problema? Ahí está, un milagro. ¿Por qué? ¿Sí o no? Bueno, pues este versículo es un rayo de esperanza en medio de la desesperación que el pueblo estaba viviendo. E incluso este versículo que nos habla del momento más oscuro del pueblo, nos habla de la realidad de nosotros. Y es que este versículo nos destapa
nuestra comunión con Dios. Ojo a esto. Le voy a destapar qué tanta comunión tiene usted y tengo yo delante de Dios. Este versículo nos destapa eso. Este versículo nos saca los trapitos al sol. Y le voy a decir lo siguiente. Lea conmigo otra vez el versículo. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Ojo esto. Al alma que le busca. Dígame si cuando hay problemas usted acude con mayor intensidad a Dios, o por lo contrario, si cuando hay problemas usted es de los que dicen, este problema me tiene apachurrado y por eso ya no quiero ni orar, ni buscar la Biblia para leerla, ni menos congregarme. ¿Cuál de las dos? No me la diga, ¿no? Solamente piense, porque estamos destapando las cartas. Amén. Porque el verdadero cristiano que confía en Dios de verdad es el que espera y en medio de la espera hace lo que dice Jeremías. Busca ¿a quién? A Dios. El verdadero cristiano confiesa en medio de la lucha la bondad de Dios. Amén. El verdadero cristiano es el que dice la bondad de Dios es real aún en medio de la crisis. Aunque todo parezca derrumbarse, Dios sigue siendo bueno. Su carácter no cambia en nuestras circunstancias. Los que cambiamos somos nosotros. Los que cambiamos somos nosotros. Sigamos destapando un poquito. El verdadero cristiano que confía en Dios es el que en medio de las situaciones difíciles dice, esperar en Dios no es pasividad. Esperar en Dios es demostrarle mi confianza. Amén. Por eso, a ver si usted lo recuerda, hubo un hombre que dijo, pacientemente. ¿Quién fue ese señor? Y dígame, ¿qué rodeaba a David en ese momento cuando dijo, pacientemente, espero a Jehová? ¿Qué estaba viviendo David? Estaba viviendo la traición de uno de sus hijos, que quería quitarle su puesto de rey. Le querían dar golpe de estado. ¿Cómo así su hijo? Sí. Usted no se sorprenda tanto en que alguna vez algún familiar le haga lo mismo que quiso hacerle el hijo a David. Quitarle lo que usted tiene. No se sorprenda tanto. Amén. Lo que tiene que saber es que en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, Dios sigue mostrando su carácter de fiel hacia nosotros. Y lo que Dios espera es que nosotros también le demostremos nuestra confianza y nuestra fidelidad. El cristiano que confía en Dios de verdad es el que confiesa y dice, buscar a Dios requiere perseverancia. Amén. Mis hermanos, quiero mostrarle a un hombre que tenía todo para ser el más grande fracasado de la historia. Vivía feliz, vivía al lado de sus padres, con un montón de hermanos. Tenían tierra, ganado, pero de un momento a otro la vida de ese muchacho le cambió. Era jovencito, no tenía mucha experiencia, tenía solo 17 años. ¿Ya sabe quién es? Mi tocayo.
José sufrió una de las cosas más difíciles que puede sufrir el ser humano con su familia, y es que la familia lo desprecie. ¿Por qué fue despreciado José? No, escúcheme. ¿Por qué fue despreciado José? No, señora. ¿Por qué fue despreciado José? Todo lo que dicen tiene algo de razón, porque era el plan de Dios. Sí, fuera el plan de Dios, sí. Pero ¿por qué fue despreciado José? Piensen un poquito. Porque Dios había puesto los ojos en él y le había puesto su gracia en José. ¿Y los otros no tenían gracia o qué? Sí, pero Dios lo usaba a él. ¿Y a los otros no usaba qué? Le mostraba cosas. ¿Y a los otros no le mostraba qué? Ah. Los otros eran brutos. Hermanos, mire, todo lo que ustedes dicen lo acepto, bien, pero había algo que hacía diferente a José que al resto de los hermanos. Y es que él era un verdadero, llamémoslo así, un verdadero cristiano. Los otros tenían una vida bogey. Un día sí, las cosas de Dios cuando les convenía. Y eso era lo que ellos empezaron a odiar en José. Mire, yo le voy a decir una cosa. Todo verdadero cristiano va a vivir lo mismo de José. Va a ser rechazado y despreciado. Porque eso fue lo mismito que vivió ¿quién? Jesús. Dígame, ¿qué mal hizo Jesús? Entendamos esto, nunca va a haber una buena comunión entre la luz y las tinieblas. Usted es luz. Usted es luz. Aunque se llame Andrea. Usted es luz. Amén. Porque usted tiene la luz de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz. Y si usted tiene a Cristo, usted pasa a ser luz. En este hombre había una luz especial. En José estaba la luz de la presencia del Señor. Y en los otros, la luz no iluminaba tanto. Eran tan escasos de Dios que sus corazones estaban invadidos de envidia. Y por eso, cuando José empezó a manifestar que estaba en una comunión hermosa con Dios a tal punto que Dios le mostraba cosas, entonces la envidia afloró. Cuando usted esté en su mejor tiempo de comunión con Dios, es cuando van a venir las envidias sobre usted. Eso es garantizado. Entre más se consagre, más problemas. Eso es garantizado. Y entonces, a los 17 años, José es vendido. La vida le cambia. ¿Qué perdió José? Perdió a sus hermanos. Perdió la protección, la compañía de su papá. Perdió su casa. Perdió su pueblo. Perdió la libertad. Porque fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Luego lo esclavizaron. Luego lo acusaron de algo que no hizo. Luego fue puesto preso. Oiga, ¿qué más le faltó? Dígame usted, ¿hemos perdido nosotros más que José o José más que nosotros? Obvio. Y entonces, en medio de eso, yo le pregunto a usted, hermanos, en medio de esa situación, ¿usted qué hubiera hecho? Hermana Luz,
Pongan los zapatos de José. Digamos que no sea José, sino luz. Cosa difícil, ¿no? Hermana Yané, ¿cómo reacciona usted? Que usted llegue, Yané, usted ya, esta casa, no. Yané, no hay hijos, no hay nietos. Yané, para la guandoca. Vendida. Dígame si no es duro. Pero pensemos en la reacción de José. ¿Se quejó? ¿Le dolió? Por supuesto. ¿Le dolió? ¿Pero qué hizo? ¿Se desesperó? No. Escúcheme esto. José, en medio de esa crisis, porque eso sí es una crisis. Mire, perder la familia, perder el hogar, perder el padre, perder los hermanos, perderlo todo. Perder hasta su tierra y que lo llevaran a otra tierra, nuevas culturas, perderlo todo. Eso sí es una verdadera crisis. Y en medio de eso, ¿qué hizo José? Le demostró a Dios que la confianza que había en él no era por la circunstancia que vivía, que la confianza que había en él era porque él sabía quién era Dios. ¿Qué es lo que le motiva a usted a decir yo confío en Dios? Cuando usted está bien, cuando tiene el pollo cocorico ahí preparado para el almuerzo, yo confío en el Señor. Pero cuando no hay pollo cocorico, usted abre la nevera y eso parece el Nevado del Ruiz, puro hielo. Cuando mete la mano al bolsillo y ni moneditas. Cuando le llega el recibo y no hay para pagarlo. Cuando le llegan a los acreedores y usted como que mejor me escondo. Momentos de crisis. Cuando la enfermedad toca el cuerpo. Momentos de crisis. Ahí es donde en realidad Dios quiere que le demostremos si en realidad confiamos en Él. O es puro bla, bla, bla. Dice la Biblia, un versículo muy diciente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Y nosotros aplicamos ese versículo a aquellos fariseos, saduceos y toda esa parranda de feos. Pero ese versículo no solamente está ahí para ellos, ese versículo está para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros le mostramos a Dios en los momentos de crisis? ¿Qué es? José estaba en un momento de crisis, 17 años, jovencito, no tenía experiencia en la vida, nunca había vivido eso antes, todo para él era nuevo. Amén. Estando en la cárcel, pasaron 2 años, dice el libro de Génesis, 2 años. Y en esos 2 años, la prueba siguió, la lucha. Dice que en una ocasión, un panadero y un copero tuvieron un sueño y se despertaron diciendo, ¿qué será este sueño? Y alguien les dijo, mire, José interpreta sueños, vaya pregúntele. Y obvio, se fueron a preguntarle. ¿Y quién fue el primero? El copero. Venga, José, interpréteme este sueño. Y José se lo interpretó. Le dijo, ¿sabe qué? En unos días nada más, usted va a volver ¿a dónde? Al palacio del rey a servirle la copa
al rey. Ah, una buena interpretación, ¿no le parece? O sea, va a recuperar su vida. Amén. Va a recuperar su vida. Y el panadero dijo, no, pues si le interpretó a él eso, a mí también, interpréteme mi sueño. Y llegó José y le dijo, sí, también, en unos días nada más, usted va a ser colgado. Mentiroso. Sí. Los sueños se cumplieron, se llegó la fecha, el uno fue para el rey y el otro fue para la horca. Pero miren esto, aquí yo veo un tinte de flaqueza en José. Porque es que aunque tengamos a Dios, las circunstancias nos hacen reaccionar con la influencia de esta. José era un hombre que confiaba en el Señor y José sabía que el único que lo podía sacar ahí era ¿quién? El Señor. Sin embargo, cuando el copero le dieron la libertad y le dijeron, váyase otra vez hacia donde el rey a servirle, ¿qué hizo José? A ver, ¿qué hizo José? José le dijo, venga, coperito. Hombre, acuérdate de mí. Cuando estés allá dándole la copita al rey, dile, en la cárcel hay alguien que vale la pena ayudarle, vale la pena sacarlo de ahí. Háblale al rey de mí, José. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en los hombres? ¿Cuántas veces? José depositó algo de su confianza en aquel copero y le dijo, háblele de mí al rey, para que el rey me ayude. Pero ¿qué hizo el copero? Lo que hace el resto de gente con usted y conmigo, se olvidó. Y no se olvidó por un día, ni 2 días, ni 3 días, ni una semana, ni un mes. Se olvidó por 2 años. Aquel a quien usted le ha ayudado, ¿hace cuánto que se olvidó de lo que usted le hizo? A José lo dejaron plantado 2 años y el copero no habló de él. Tremendo, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Puso un sueño en Faraón. Nadie lo podía interpretar. Entonces, llevan a José. Y entonces José interpreta el sueño. Y empieza José a ver el resultado de su espera. El fruto de buscar a Dios en medio de la crisis, porque nunca dejó de buscarlo. Nunca dejó de orar. Nunca dejó a Dios a un lado. Por eso, cuando fue ante Faraón, habló de una forma tan especial. Ante Faraón tenían que inclinarse, pero José no se inclinó. José no se inclinó. Y entonces, hermanos, en medio de toda esa crisis, Dios honra la espera de José. Ya la historia usted la conoce. Amén. Ya la historia usted la conoce. ¿A dónde le quiero llevar? A que usted medite un poco en cuánto duró la crisis de José. La Biblia lo dice. La Biblia dice exactamente que José entró en la crisis cuando tenía 17 años. Y la Biblia dice en el libro de Génesis, dice perfectamente que José salió de la cárcel, que fue la última etapa de su crisis. Salió de la cárcel cuando tenía 30 años. ¿Cuánto duró la crisis de José? 13 años. ¿Cuánto lleva usted en crisis? 13 años. Eso no fue cualquier cosa. Y a veces nosotros con una semana y ya, ¡ay!
Lo echamos a morir. 13 años. Y fueron 13 años de sufrimiento, pero también 13 años de esperar que la mano de Dios obrara. Fueron 13 años donde hubo momentos de alegría porque pensó que ya venía la respuesta, pero se le abanó. Fueron 13 años donde realmente sufrió. Amén. Sufrió José. Y en esos 13 años, escúcheme porque voy a terminar. En esos 13 años, José mostró su confianza en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. El pueblo hebreo salió de Egipto. El recorrido que debía durar 40 días se prolongó 40 años. ¿Por qué? ¿No buscó a Dios? Las crisis, sabemos cuándo entramos, no sabemos cuándo salimos. Lo que sí sabemos es que Dios es fiel en medio de las crisis. Y lo que Dios espera en medio de la crisis no es que usted corra a buscar a alguien para llorar sobre el hombro de ese alguien. Lo que Dios espera en medio de la crisis no es que usted se haga el sufrido delante de alguien y empiece a hablarle. ¿No ha escuchado usted a personas que, ay, es que yo, el Pedro Remalas, ¿cierto? No, Dios lo que espera en medio de las crisis es que nosotros le demostremos a Dios que confiamos en Él. Eso es lo que Dios espera. Que le demostremos, Señor, yo realmente confío en ti. Señor, no importa, llevo un mes en medio de la crisis. José estuvo 13, Señor, fortaléceme como a José. Que si yo tengo que pasar un año, que solo tú lo sabes, si será un año o dos, pero yo esté. Hermanos, porque en medio de la crisis, Dios sigue siendo Dios. Y a veces las crisis no nos dejan ver que Dios está ahí a nuestro lado, pero Dios está a nuestro lado. Amén. Por eso, hermanos, hoy quiero cerrar con esto. ¿Cómo podemos aplicar esta historia o este mensaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esto? Porque sí, es rico saber que José esperó en Dios. Es rico saber que José alcanzó la victoria. Pero ¿nosotros qué? Lo rico sería que en medio de la crisis que usted viva, usted pueda, como José, soportarla. Eso sería lo rico. Por eso es cómo aplicar esta palabra a nuestras vidas. Porque si no tiene crisis ahorita, por ahí le vendrá. Amén. Pero yo creo que hablo con gente que está viviendo crisis actualmente. Por eso esta palabra usted tiene que empezarla a aplicar. Por eso Dios lo trajo aquí. En esta noche Dios lo trajo aquí. Y aunque usted, hermano, su cuerpo esté sufriendo los efectos del sueño, pero ¿cuál sueño si hasta ahora estamos empezando? No me diga que ya tienen sueño. Ya se les está escurriendo todo esto, ya están. Oh, hermano, es que no sé si son hasta las 9 hasta ahora. Pero mire, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Jaime, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Haciendo lo mismo que hizo José. Orando con perseverancia. Diga conmigo, yo tengo que orar perseverantemente. Hermano, no desmaye. Dígale que tiene al lado, oiga, no desmaye. Dígaselo, dígaselo. Dígale, ¡ey! Despiértelo, dígale, ¡ey! No desmaye. ¿No desmaye en qué?
No desmaye en la búsqueda de Dios. No desmaye en la búsqueda de Dios. Hermano, hermana, no desmaye en la búsqueda de Dios. Yo me encontré a un hermano que tenía ratos de no ver. Él se congregó aquí fielmente y hubo un momento en que desapareció. Y sigue desaparecido, lo estamos buscando. Y le dije, hermano, ¿qué pasó con usted? Ay, ¿todavía se llama así o estrella fugaz? ¿Cómo ahora? Me dijo, no, hermano, es que no he ido porque es que tengo un montón de problemas. Yo le dije, hermano, pues que es que ahí es donde hay que ir a la iglesia. Cuando hay problemas. Cuando no hay problemas. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Y aparte de eso, ¿qué dijo? ¿Quiénes son los que necesitan de médico? Los enfermos, ¿verdad? Yo no he visto el primero que esté alentado y saltando con energía y llega al médico. ¿Qué tiene? Nada. No, los que van al médico son los que van. Ay, ¿qué tiene? No, que no tengo. ¿Cierto? Jesús dijo, los enfermos son los que necesitan el médico. ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos perseverar en la búsqueda de Dios. Mire, que la motivación nuestra para buscar a Dios no sea los problemas que tenemos. Usted no se puede equivocar de esa magnitud. Cuando usted venga aquí porque tiene problemas, usted es un manipulador. Perdóneme que le hable así. Pero yo tengo que decírselo. Porque si no, Dios me lo cuenta como pecado a mí, hermano. El día que usted venga aquí y diga, ay, es que hoy vengo porque tengo un montón de problemas. Hermano, uy. Porque es que a Dios no se le busca porque tenga problemas. A Dios se le busca porque Él es Dios. Amén, porque Él es Dios. Entonces, cuando Dios le solucione los problemas, entonces, ¿qué? ¿Se va? ¿No vuelve o qué? Si la motivación suya de venir hoy a la casa de Dios es porque tiene un problema, porque está enfermo y necesita que Dios lo sane, necesita un milagro, entonces, hermano, usted no está buscando a Dios, usted está buscando es un bombero, alguien que le apague el incendio. Porque por eso Jesús dijo, en este mundo, hermana Yané, ¿qué dijo el Señor? Hermana Fanny, ¿qué dijo? En este mundo tendréis aflicciones. Pero ahí viene lo mismo que predicó Jeremías. Confía, Ingrid. Porque si Él venció, estando Él en nosotros, entonces también venceremos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Por eso no desmaye, hermano. ¿Qué otra cosa hizo José? Esperó con confianza. Demostró que la circunstancia no era su motivación para confiar en Dios. La circunstancia solamente era la oportunidad para ver el poder de Dios manifestado en su vida. Lo que usted está viviendo, hermano, no va a acabar con usted. La situación que usted está viviendo no va a acabar con usted, porque mayor es Dios. Si esa situación, siendo usted cristiano, escúcheme bien, si esa situación, siendo usted cristiano, un verdadero cristiano, ¿cuántos verdaderos cristianos hay aquí? Todos, gloria a Dios. Los no cristianos no vinieron hoy, hermano. Esos no vigilan. Usted siendo un verdadero cristiano, si el problema que está viviendo acaba con usted, entonces Dios no es Dios. Siendo verdadero cristiano. Pero siendo usted un verdadero cristiano, cualquier problema, por difícil que sea, no acabará con usted, porque Dios es que pelea por usted. Dios pelea por usted, hermano. Gócese por eso, porque Dios pelea por usted. Yo no se lo estoy diciendo como un cliché, no. Dios pelea por usted.
Jesús dijo, yo estaré. ¿Cuándo? Sin excepción. Festivo o no, Dios está ahí. No tiene, sí. Y por último, ¿qué fue lo último que hizo José? Buscó a Dios siempre en la cárcel, buscó a Dios. En la casa de Potifar, buscó a Dios. Pero también cuando Dios le cambió la vida, cuando Dios le dio el fruto de su espera, el fruto de su consagración, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el fruto de la consagración de José? Correcto, hermano. Dígame una cosa, hermano. ¿José se imaginó que algún día iba a ser gobernador de Egipto? No. Mire, Dios lo sorprendió. Y eso es lo que Dios hará con usted y conmigo. Dios nos sorprenderá, hermanos. Mire, se lo digo de parte de Dios en esta noche. Dios sorprenderá a todo aquel que confíe tanto en Él. Dios mío, usted no se alcanza ni a imaginar lo que Dios va a hacer. Dios hará que usted estire la boca cuando vea lo fiel que es Dios, para cuando usted aprenda a esperar en Él. Por eso no se desespere, hermano. No salga corriendo, hermano. No se desespere, hermano. Confíe en Dios de todo corazón. Busque a Dios de todo corazón. No solo en los momentos de crisis, sino diariamente. Porque la búsqueda de Dios debe ser apasionada. Amén. Termino contándole una anécdota. Hace algunos años una mujer llamada Marta asistió a una vigilia como está asistiendo usted hoy. Ella venía con un corazón cargado, tan cargado que el peso que traía en el corazón lo reflejaba en su rostro. Razón tiene este libro sagrado en decir, a ver quién me lo dice, de la abundancia del corazón o lo muestra el rostro. ¿Usted no ha visto esa gente cara de lástima? Las cargas los tienen chupados. El peso que traen en el corazón los tienen ¿qué? Hermanos, wow. Así estaba Marta, cargada por las preocupaciones. ¿Sabe qué tenía Marta cargada? Que uno de sus hijos se había apartado de Dios. Como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Siempre queremos ver a nuestros hijos consagrados a Dios, estudiando, con buen comportamiento, pero algunos hijos deshonran a los padres. Su hijo se había apartado de Dios, se había metido en problemas de drogas, malas amistades, en fin. Durante meses, gracias, ella estuvo orando a Dios. Parecía que nada cambiaba, hermano. Sin embargo, una noche sintió que Dios le decía, oye Marta, sigue buscando. ¿Sigue qué? Buscando. Sigue buscando. Sigue esperando. Porque yo soy fiel. Pasaron algunas semanas. Un día recibió una llamada. Su hijo estaba en el hospital, en estado de coma. Lloró como nunca. Pero Marta, ese fue el día que llegó a la vigilia. Mientras su hijo estaba luchando por su vida en el hospital, Marta, en vez de quedarse allá,
corrió a la vigilia y ahí estuvo postrada, orando a Dios toda la noche. Al siguiente día se fue al hospital a ver cómo seguía su hijo. Y allí Dios le manifestó el fruto de su confianza. Mire, hermanos, ¿cómo le demuestra usted su confianza a Dios? Eso es algo para pensar. Humanamente, pensemos en esto y dígame si no estoy en lo cierto. Humanamente, cuando yo tengo un familiar en el hospital o en la casa, dígame si no quiero estar al lado de mi familiar ahí. Entonces, ¿me quedo en la casa o en la clínica? No le estoy diciendo que no lo haga. No, yo lo haría. Ah, que tiene un familiar en la clínica, para allá voy. Que está en la casa, para allá voy. Lo que estoy tratando de decirles es, tomemos el ejemplo de Marta. No es que no quería a su hijo. No iba a querer al hijo. No es que no estaba preocupada por su hijo. Dígame, estaba en la clínica luchando por su vida. Pero ella, en vez de irse a sentar a una banca en la clínica, lo que hizo, ¿qué? Irse para la casa de Dios y postrarse allí y orar a Dios. Dios ve eso. Dios honró su fe, porque Marta le estaba demostrando a Dios que la circunstancia no la iban a ella a postrar en una silla. La circunstancia la iba a llevar a la presencia de Dios. Y fue allí donde ella vio a Dios obrar. Amén. Hoy Dios nos trajo aquí. Quizás estemos como Jeremías llorando. Quizás estemos pagando el precio de alguna equivocación que hemos nosotros cometido, como el pueblo que cometió el error de no escuchar a Dios. Y cuando lo quiso hacer fue demasiado tarde. Tal vez nosotros hemos hecho lo mismo. Pero Dios hoy está aquí no para juzgarnos, ni criticarnos, ni condenarnos. Dios está aquí diciéndonos, quiero obrar en ti. Quiero obrar en ti. Mira, hermano, yo sé que el sueño está molestando. Pero estamos en el momento cumbre de esta vigilia. Estamos en el momento preciso para hacer lo que hizo Jeremías, confiar. Lo que hizo José, confiar y esperar. ¿Qué le parece si le decimos a Dios, toma esta carga que traigo hoy? Toma este problema que esta semana me ha atormentado. Esta semana me ha hecho llorar. Que esta semana me ha llenado de preocupación. Que esta semana me ha hasta hecho reaccionar grotescamente con mi cónyuge, aunque ella no tiene la culpa. Que esta semana me ha hecho maltratar a mis hijos, aunque ellos ni la culpa tienen. Pero es que esas son las circunstancias. Hablo con los que han venido hoy a decirle a Dios, si lo hiciste con José, lo puedes hacer conmigo. Si lo hiciste en Jeremías, lo puedes hacer conmigo, porque yo también soy hijo de Dios. ¿O no estamos los hijos de Dios aquí? Sí, aquí estamos los hijos de Dios. Dios le habló al pueblo a través de Jeremías de esa manera porque el pueblo era importante. Dios le está hablando a usted de esa manera porque usted es importante. Hermano, entienda, usted es importante, usted es preciado para Dios. ¿Sabe cómo le decía el apóstol Pablo a los creyentes? No le decía cristianos, ni le decía evangélicos, ni le decía hermanito querido. No. ¿Sabe cómo le decía, hermano? Le decía carísimos. Diga conmigo, carísimo. Es que usted es caro, hermano. Usted es caro. Mírele la cara de caro que tiene el del lado. Usted valió precio de sangre. Usted valió el soportar unos clavos en las manos. Usted valió estar colgado
en una cruz por más de 3 horas. Usted valió, hermano, el ser traspasado por unas espinas. Usted valió una herida en el costado. Usted valió nada más y nada menos que la vida de Jesús. Y por usted Jesús resucitó. Por usted Jesús no se quedó ahí. Por usted Jesús venció hasta la muerte. Porque por usted Jesús está dispuesto a hacer un milagro. Por eso yo le invito a ponerse de pie. Mire, ya nos vamos a casa, ya ahorita se va a dormir, tranquilo. Pero no pierda este momento. No se deje vencer en este momento. Es el momento cumbre de esta vigilia, hermano. Quiero que cierre sus ojos. No vaya a cometer el error de arrodillarse, porque si no usted se duerme. No. Vamos a guerrear. Vamos a luchar como guerreó y luchó José. Vamos a decirle a Dios que obre. Vamos a decirle a Dios que necesitamos ese milagro. Piense. Piense un momento todo lo que ha vivido. Piense. Piense un momento todas las situaciones que se le han levantado y que usted no ha comprendido el porqué. Piense. Esas luchas que han venido no han venido al azar. Esas luchas que se han presentado no se han presentado porque las merecías. Se han presentado porque Dios quiere que mires hacia arriba y lo veas a Él.